Al contar tres, Silvia. Muy buenos días. Buenos días a todos. Como en otras ocasiones, les solicitamos completar el registro de asistencia que se encuentra ya colocado en el espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que solo deben completarlo una vez por cada conferencia. Al finalizar la exposición, tendremos también un espacio para poder leer las consultas que ustedes tengan a bien realizar. Estas deben hacerse por escrito en este mismo espacio y les solicitamos, por favor, anotar su nombre y la institución o empresa de donde nos acompañan. En nombre de la Unidad de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda y de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, REDICOP, les damos la más cordial bienvenida a este evento de capacitación, ciclo formativo Contratación Pública Estratégica. El tema de la conferencia de hoy es Sistema Administrativo de Impugnaciones en Compra Pública. Esta mañana tenemos el gusto de contar con la presencia del señor Enrique Díaz Bravo de la Red Iberoamericana de Contratación Pública y le damos los buenos días a don Enrique y la palabra para que pueda presentar al invitado de hoy. Buenos días a todos y a todas. Como ya es usual en este ciclo, en primer lugar, agradecer a la Dirección de Contratación Pública del Gobierno de Costa Rica, especialmente a doña Arelia, a doña Eugenia, doña Janet, doña Silvia y a doña Yesenia Ledesma, la directora que estaba compartiendo con nosotros hace unos pocos segundos y que por agenda no ha podido estar aquí, pero también aprovecho de transmitir los saludos de ella a todos quienes asisten desde la Red Iberoamericana de Contratación Pública. Es un privilegio contar con hoy, un honor, con un invitado, con un ponente, además miembro de la Red Iberoamericana, don Elar Ortega Pérez, quien va a tratar sobre el sistema administrativo de impugnaciones en compra pública con especial foco en Costa Rica a partir de su experiencia. Hilamos con la semana anterior, con el rol de control, particularmente desde la Contraloría General de la República. Don Elar Ortega es abogado por la Universidad de Costa Rica y es máster en contratación pública por la Universidad de Castilla-La Mancha. Por más de 20 años ha trabajado en materias de procesos de control, de impugnaciones y cuenta con varias publicaciones académicas y profesionales relacionadas. Desde el año 2009 hasta la fecha, ocupa el cargo de gerente asociado en la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República de Costa Rica, donde integra el órgano colegiado que conoce las impugnaciones de todo el sector público. Ha participado en materias de contratación pública internacional, particularmente en las negociaciones, la discusión de los capítulos de compra pública en los tratados de libre comercio, los que ha participado Costa Rica y ha apoyado el proceso de adhesión del país a la OCDE en materia de contratación pública. Desde el año 2019, en representación de la Contraloría General, ha apoyado al equipo de desarrollo de la iniciativa INTOSAI para la implementación de la auditoría cooperativa sobre compras sostenibles en Iberoamérica. Tiene muchísima experiencia, es un abogado además que combina la práctica en la administración pública con el desarrollo de un perfil académico y además, como ya hemos anunciado, es uno de los miembros fundadores del próximo Observatorio de Contratación Pública, sede Costa Rica de la red de observatorios a nivel internacional. Encantados de poder contar con usted, profesor Ortega, y cuando usted quiera la palabra es suya. Gracias. Muchísimas gracias, don Enrique. Y tal y como don Enrique lo mencionó, le damos los buenos días a don Elar y adelante con su exposición. Buenos días. Muchas gracias por esa presentación. Un agradecimiento más bien, Enrique, a la REDICOP
la invitación a participar en este programa formativo. Y desde luego un agradecimiento también al Ministerio de Hacienda, en concreto a la Dirección de Contratación Pública y a doña Yesenia en particular, por ese interés y ese espacio para que también podamos conversar sobre el mecanismo de impugnación o los mecanismos de impugnación en Costa Rica. Buenas tardes también para las personas que nos están viendo de otras latitudes. Y pues encantado para iniciar. Vamos a ver si todo funciona bien con la tecnología. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de impugnaciones desde unas consideraciones preliminares de base, desde la lógica de lo que es los recursos en materia de contratación pública, en materia administrativa, y luego hablaremos también sobre el objeto de la impugnación, la legitimación para impugnar, la fundamentación, y si analizamos lo que es la impugnación tanto a nivel de la jerarquía impropia de la Contraloría General, como a la impugnación desde la lógica que tiene la administración a nivel de la objeción y la revocatoria, pues realmente no hay una diferencia sustantiva en cuanto a lo que es el objeto, la legitimación y la fundamentación, de ahí que los vamos a abordar de una forma conjunta para que exista una mayor claridad. Es decir, no existe una legitimación para la revocatoria y una legitimación distinta para el caso de del recurso de apelación. Luego, entonces, también hablaremos sobre lo que son los plazos, tanto de la interposición como de resolución, y el caso interesante, particular, de los sujetos de derecho internacional público que tienen un régimen de impugnación un poquito diferente, para terminar o concluir con algunas valoraciones y retos que, desde mi perspectiva personal, tiene el sistema de contratación pública a nivel costarricense en materia de impugnación. Empecemos por estas consideraciones generales de este nuevo modelo de impugnación que tiene la Ley General de Contratación Pública. Es un modelo que evidentemente no es nuevo desde el punto de vista administrativo, es decir, con la ley anterior teníamos un esquema de impugnación ante la Contraloría General y un esquema de impugnación ante la propia administración. Lo que sí es cierto es que, como ya lo vamos a ver más adelante, cambiamos de un modelo de estratos, de un modelo de cuantía, a un modelo cualitativo de procedimientos y a un modelo de umbrales. Un modelo de umbrales que se parece mucho a lo que funciona en el resto del mundo y que lo que pretende es precisamente garantizar una mayor competencia y una mayor eficiencia. Y es que al final, si ustedes se lo piensan, el sistema de impugnación o lo que es propiamente la impugnación en la contratación pública no tiene otro norte que la eficiencia y la eficacia en la contratación pública. Es decir, la contratación pública nace o surge o es un instrumento para la atención de necesidades públicas, para la atención y la satisfacción de servicios públicos, brindar en condiciones de calidad esos servicios. Y entonces hay una serie de principios inspiradores a nivel de la administración que instrumentalmente tiene que atender también la contratación pública. Y entonces esa lógica que busca la contratación pública de buen gobierno se realiza también con el sistema de impugnación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el sistema de impugnación lo que nos va a permitir no solamente es el respeto a aspectos como la libre competencia, pensemos en el caso del recurso de objeción, sino también el corregir y eventualmente reparar disconformidades que puedan existir, ya sean los pliegos que están direccionados o que incorporan aspectos que no tienen mayor sentido en el contexto del mercado, como también lo que es propiamente la transparencia asociada a toda esta contratación, a todo este modelo, es decir, cuáles son las razones, cuáles son las justificaciones para adjudicar una oferta y no otra que aparentemente, conforme las reglas del concurso, debería obtener la mayor calificación y en consecuencia la adjudicación del concurso. Y entonces esto pasa precisamente por un esquema que lo que pretende es garantizar entonces la selección de la oferta más idónea. Y entonces hay una discusión interesante siempre entre la administración y el control en el sentido de, bueno, y es que esto demora la atención de necesidades, es que la impugnación retrasa y no permite la atención oportuna. Pero digamos que buscando un punto medio es una dilación justificada, una dilación necesaria,
y una dilación, si se quiere, orientada a la mayor eficiencia en la consecución de los fines que persigue la contratación pública. Hay una finalidad también que plantea el profesor Daniel Gordon, que me parece interesante, lo siguen algunos otros profesores como Robert Marshall, y que plantean precisamente que el régimen de impugnaciones también pretende prevenir esa influencia indebida que existe a veces de parte de los proveedores, de los interesados en contratar, para que un pliego, para que una contratación atienda a sus necesidades. Entonces, esa lógica de transparencia también, entonces, y me gusta eso, porque al final es precisamente ese carácter preventivo que tiene el régimen recursivo. ¿Para qué? Para seleccionar la oferta más idónea, para garantizar las mejores condiciones de la selección de la oferta que va a atender las necesidades. Y entonces, este modelo de impugnación que ya venía con la ley anterior se fortalece, y decimos que se fortalece porque lo que pretende es precisamente un manejo más oportuno, no solamente ya lo vamos a ver, desde el punto de vista de la impugnación, sino también una simplificación. Es decir, pasamos de 10 estratos con diferentes procedimientos y diferentes administraciones que había que ir a revisar cuál era el estrato correspondiente, a un modelo más sencillo de umbrales, un modelo que, como también lo vamos a ver en un momento, apunta a un régimen diferenciado y a un régimen ordinario, que tiene a su vez nada más 3 procedimientos. Y entonces, en este modelo, pasamos de aquel modelo complejo de estratos a algo mucho más sencillo para la comprensión de los operadores, que en la mayoría de los casos no son abogados. Esto es una realidad de la contratación pública y aquí en muchos lugares. Al final también el cómputo del plazo se simplifica. Van a ver ustedes que el número cabalístico prácticamente en el modelo recursivo es 8. Y esto abandonamos aquel esquema también donde había que sacar el tercio del plazo a partir de la invitación. ¿Y qué pasa si quedó un feriado? Eso cambia. Y cambia entonces para establecer un cómputo muy concreto, muy claro en días hábiles. Y luego se establece, y por esto decía también que se fortalece, una serie de nuevas audiencias, unos plazos más amplios. Alguna gente ha criticado esto diciendo, mire, es que ya ahora no es que el recurso demoraba tantos días y ahora va a demorar más. Entonces, esto implica más retraso. ¿Cuál es la mejora? Y es que la mejora, claro, uno lo puede ver en días, pero también lo puede ver desde el punto de vista de la calidad de la respuesta a la administración, de la calidad del contradictorio y de la calidad de esa contención, que al final de cuentas lo que hace es brindar los mayores elementos para poder tomar una decisión a la hora de resolver, por ejemplo, en el caso de la Contraloría General. Y entonces, estas nuevas audiencias permiten a la administración con más tiempo, con más tranquilidad, atender los diferentes aspectos que están siendo alegados en los recursos, y entonces con ello buscamos una mayor eficiencia en las respuestas para efectos también de que podamos resolver de la mejor forma. Y entonces, dos temas puntuales también en esta simplificación es que se reitera algo que ya habíamos manejado anteriormente, pero se enfatiza sobre todo en el reglamento de la ley, la taxatividad de los recursos. Solo existen los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para los actos que están específicamente contemplados. Y esa taxatividad se complementa también de una forma muy reiterada a lo largo de la normativa, tanto legal como reglamentaria, en lo que es la preclusión procesal, la preclusión procesal. Y esta preclusión procesal es que las etapas fenecidas no pueden abrir discusiones que correspondían a etapas ya fenecidas, no pueden reabrirse. Pensemos, el pliego de un concurso que no se impugna oportunamente y que se ve una cláusula que limita la participación, pero luego yo aprovecho una modificación para cuestionar esa cláusula que ya estaba consolidada. Entonces no es posible, digamos, abrir esas discusiones, o en una apelación en donde probablemente yo era el adjudicatario, el apelante me imputa una serie de incumplimientos, yo me defiendo, pero no le alego nada en contra de su elegibilidad, y entonces en una segunda se anula el concurso, se me anula la adjudicación, perdón, se anula el acto final, se me anula la adjudicación, y en consecuencia se le adjudica también incluso al apelante,
y yo voy en una segunda ronda de impugnaciones a alegar un montón de incumplimientos de elegibilidad que tenía la oferta del apelante. Para eso son las diferentes etapas, para generar preclusión y buscar precisamente más eficiencia en la contratación pública. Pero además tenemos un modelo que se sustenta en el sistema digital unificado. Es un modelo electrónico, lo puse ahí entre signos de pregunta, porque precisamente hay alguna discusión en relación con si efectivamente ese modelo eso no es el más garantista. Y, y a nosotros nos parece que esa discusión es válida, efectivamente, desde el punto de vista de que llevarlo al formulario, por ejemplo, ha generado algunas distorsiones, pero es innegable que la utilización del sistema digital unificado ciertamente ha abonado mayor transparencia, mayor publicidad y ha generado también una reducción de costos, como lo genera toda la contratación pública electrónica en particular. Hay algo de interés, a veces se habla de electrónico y a veces también se habla de sistema digital, porque hay una precisión técnica y pareciera que el legislador se abocó más por un tema de utilizar el sistema digital que tiene que ver con la utilización de bits. Y a veces usamos electrónico o digital en forma indistinta. Pero esa garantía no solamente de transparencia, de rendición de cuentas que establece el sistema digital unificado, pasa también por una mayor accesibilidad, usabilidad de la información que está garantizada también en el artículo 19 de la Ley General de Contratación Pública y sobre todo por el uso de datos abiertos. Vean ustedes que incluso la ley se tomó el tiempo de señalar que se iban a utilizar interfaces de aplicación de datos, ¿verdad? Estas APIs. Y entonces aquí entra un poco la discusión desde el punto de vista de lo que algunas personas han visto como una afectación precisamente a esa garantía de impugnación, y es que la Contraloría también ha aceptado, a partir de lo que está en el reglamento, en el artículo 243 del reglamento de la Ley General, que no solamente hay que interponer los recursos en el sistema digital unificado, cual estaba vigente de la ley anterior, y se fue paulatinamente incorporando los diferentes recursos ante la Contraloría General, por ejemplo, sino que además tiene que usarse el formulario. Y claro, si las contrataciones, como por ejemplo es el caso de las juntas de educación o los CENSINAIS, no están en el sistema digital unificado por una decisión de la Dirección de Contratación Pública, pues esas pueden impugnarse por fuera también ante la Contraloría General si es que resultan procedentes. Pero el uso del formulario ha sido cuestionado también, pero hay que pensar que hay un interés sustantivo mayor, y es precisamente la finalidad de que se puede obtener a partir del uso de todos esos datos abiertos y no de un PDF, que es un archivo que no se puede leer, que no se puede generar ninguno de esos parámetros que están de acceso de datos o de datos abiertos o de accesibilidad u usabilidad de la información. Pero además en este modelo tenemos que hay medidas provisionales, que es de las más tradicionales, la suspensión del acto. Esa suspensión del acto, a diferencia de otros ordenamientos donde se discute y es prácticamente excepcional, en el caso costarricense es automática. La interposición del recurso de objeción suspende la apertura de ofertas, o la interposición de un recurso de apelación o revocatoria suspende automáticamente el acto final. Con eso hay una medida que permite garantizar de alguna forma el resultado final, al menos de una forma provisional, mientras se define si estaba bien adjudicado o si el pliego se ajustaba bien al ordenamiento jurídico. No existe en nuestro ordenamiento, digamos, un modelo de sanciones en el sentido de que puedan derivarse para los funcionarios por un manejo de la parte de recursiva, o un modelo de reparación, por ejemplo, la discusión del reconocimiento de los gastos de la oferta o algún otro tipo, al menos en materia administrativa. Desde luego en la vía judicial sí existe una discusión, si es posible abrir la discusión de la reparación, y luego existe la posibilidad también en nuestro modelo de la anulación que se pretende, por ejemplo, del acto final o de la modificación de cláusulas en el pliego a instancia aparte, y así funciona desde el punto de vista de los diferentes recursos. Pero también tenemos, en el caso, por ejemplo, la apelación, la anulación de oficio por parte de la Contraloría General, o digamos de un pliego que es disconforme con el ordenamiento jurídico. Eso como un sombrero más
desde el punto de vista de ley orgánica, la Contraloría tiene esa prerrogativa, ley orgánica, la Contraloría General, y la articula en materia de impugnación como parte de un ejercicio de competencias oportuno. Es decir, hay una disconformidad en caso de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, y esto lo vino a precisar también luego el reglamento general, el reglamento de la Ley General de Contratación Pública como parte de estas medidas que tiene este nuevo modelo. Esta jerarquía impropia pasa por las mejores reglas en cuanto a este tipo también de impugnaciones. Es una jerarquía impropia y tenemos, claro, el modelo ante la propia administración y el que es ante la Contraloría General, que es de carácter monofásico, aunque podría abrirse alguna discusión de que no es la administración activa en sentido estricto, sino un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y una entidad de fiscalización superior la que conoce esa jerarquía impropia, pero sigue siendo vía administrativa y en consecuencia, pues, una jerarquía impropia monofásica, que tiene características de independencia e imparcialidad. Es un tercero imparcial con una independencia funcional, además que tiene una especialidad técnica, no solo porque el recurso está excluido de la ley general, digamos, es un recurso específico, especial, sino que además ha generado un conocimiento especializado en un cuerpo específico que en la Contraloría General conoce este tipo de impugnaciones. A su vez, lo emitido por esta jerarquía impropia es obligatorio, es decir, es obligatorio, desde luego, y vinculante para las partes impugnantes y para la administración que está siendo impugnada. Lo que no existe es una suerte de precedentes vinculantes, es decir, no hay en la normativa una obligación de seguir una línea o de que a partir de una resolución de una cantidad de precedentes exista, digamos, esa vinculancia para la administración, pero lo cierto es que en la práctica esto ocurre en muchos temas, tanto procesales como de fondo. El ejemplo del formulario es uno, en donde la Contraloría fue marcando que había que utilizar el formulario también dispuesto para impugnaciones en el SICOP, y luego la administración lo ha ido implementando también en las revocatorias, en las objeciones ante la administración, pero desde luego también aplica para temas de fondo como la subsanación, como la contratación pública estratégica, etcétera, aplicación de estos criterios. Y hay luego, pues es entonces también un control de legalidad que, como toda la jerarquía impropia, digamos, debería en principio circunscribirse. Sin embargo, la propia Sala Constitucional ha aceptado que siendo que en nuestro ordenamiento jurídico los límites de la discrecionalidad están positivizados claramente, también podría haber en esa jerarquía impropia una suerte de control de oportunidad, competencia y mérito. Y entonces, bueno, hay además para esta jerarquía impropia un agotamiento preceptivo que la Sala Constitucional lo ha derivado del artículo 184 de la Constitución y las competencias que ejerce la Contraloría, de tal manera que para acudir a la vía contenciosa en materia de contratación en lo que compete a la Contraloría General, sí hay que agotar la vía. Y entonces, además, tiene dos ventajas adicionales esta jerarquía impropia y también nuestro sistema de impugnaciones administrativo, y es el hecho de la oportunidad. Es un mecanismo ágil, oportuno, con plazos cortos, pero además tiene también la ventaja de que es gratuito y entonces no requiere, como otros ordenamientos jurídicos, una caución o una tasa para poder impugnar. Y aunque está en discusión a partir de la implementación con la Ley General de Sanciones Pecuniarias por Temeridad, lo cierto es que es gratuito. Entonces, esto es una gran ventaja, sobre todo esta última característica, porque como no requiere tampoco patrocinio letrado, es un reflejo muy claro del principio de este informalismo aplicable en vía administrativa, y esto facilita el control y el acceso a la justicia administrativa, desde luego. Se cumple con las mejores prácticas de la recomendación de contratación pública, concretamente la recomendación 12, y también ahora que estamos en el proceso de adhesión al acuerdo de contratación pública, se ajusta al artículo 18 que establece mecanismos eficaces de revisión, oportunos, transparentes, y a las regulaciones que establece la ley modelo de la Comisión Nacional, perdón, de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, así como en general, como muchas otras buenas prácticas que existen en el mundo, como podrían ser las directivas de la Unión Europea, con algunas diferencias, pero en esencia este tipo de garantías de tercero imparcial y con estas características que planteaba. Tenemos también, entonces, en este nuevo modelo,
un esquema de umbrales que viene de un estudio que hizo la OCDE, donde la OCDE básicamente lo que plantea es tratar de buscar el uso de los procedimientos más rigurosos y no de las excepciones, que era es un problema que teníamos estructuralmente, y con la idea de poder implementar esto, se hace una diferenciación en un régimen ordinario que aplica para instituciones del gobierno en general, digamos, el gobierno de la República, el gobierno central, y los órganos desconcentrados, como los gobiernos locales, las descentralizadas, aquí como ustedes lo pueden ver, y para las instituciones públicas de rectoría y de supervisión. Pero se hace un régimen diferenciado en consideración a la naturaleza que pueden tener algunas instituciones, y se utiliza el clasificador institucional del sector público que tenía el Ministerio de Hacienda en el 2014, emitido en el 2014 para efectos de la ley, cuando se emite, y que fue actualizado en el 2021. Y ahí entran empresas públicas no financieras nacionales, por ejemplo, empresas públicas financieras municipales, por ejemplo, empresas de servicios públicos, la JASEC, públicas no financieras nacionales como el ICE, públicas financieras bancarias, y públicas financieras no bancarias como el INSS, por ejemplo. Entonces, vean que hay alguna naturaleza distinta, una suerte de características que tampoco es algo que sea extraño, digamos, en el resto de ordenamientos jurídicos. Vean que hay regulaciones tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea de los utilities y ciertas empresas que se dedican a cierto tipo de actividades que no les aplica la ley general, digamos, a la ley de contratos o la ley, sino que tienen regulaciones especiales. Y entonces, nuestro ordenamiento no se para con una ley especial, sino que lo que le da es una suerte de flexibilidades, que ya lo vamos a ver en ese régimen ordinario y régimen diferenciado, que con estos umbrales vigentes tenemos un régimen ordinario para esas instituciones que les comentaba ahora, de bienes y servicios, ciertos montos, y en el caso diferenciado, otros montos para la selección no solamente del procedimiento de licitación mayor, menor y reducida, con la particularidad de que entonces la apelación y el recurso de objeción ante la Contraloría solo van a, ya lo vamos a ver, a proceder en el caso de la licitación mayor, y los otros procedimientos serían ante la propia administración. Entonces, vean que el modelo se simplifica bastante de lo que teníamos anteriormente. Hay alguna crítica importante en relación con los montos también que tienen este régimen. Vean que ustedes que, por ejemplo, en el caso de obras, es un poco más de $1 millón en el régimen ordinario, y esto pues no deja digamos, de ser alguna crítica importante. Sin embargo, lo que hay que entender es que el legislador también lo que buscaba es que no es la mayor promoción de procedimientos. Ustedes lo pueden ver en el dictamen afirmativo unánime que está en el expediente legislativo. No era la promoción a mansalva de una cantidad de procedimientos más rigurosos, sino que los mayores montos, las contrataciones que invertían mayores montos, se hicieran por medio de los procedimientos más rigurosos como la licitación mayor, y no tanto una cantidad amplia de licitaciones, sino que esos mayores montos se pudieran invertir por el procedimiento más riguroso. De tal manera que entonces lo que se buscaba entonces con este cambio es flexibilidad. Y entonces en el ámbito de aplicación de este régimen recursivo tenemos los que partimos del artículo 1. El artículo 1 de aplicación de la ley general busca precisamente la actividad contractual que se haga con fondos públicos, pero esto que no es, a primera vista uno diría pues, que es que solamente es la administración, pero no es solamente la administración, sino que también aplica para el caso de lo que es diferentes sujetos que no son tradicionalmente administración, como el caso de los fideicomisos públicos, el caso de sujetos privados, cuando la contratación supera el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor, y entes públicos no estatales, cuando sus recursos, sus presupuestos, sus recursos empleen más de un 50% de fondos públicos. Entonces vean ustedes que tiene un ámbito de aplicación también amplio, ¿verdad? No solamente de la administración, y desde la lógica del ciclo de la compra pública, del ciclo de vida de la adquisición, podríamos enfocar estos recursos en la fase propiamente de licitación o en la fase de selección y adjudicación, un recurso de objeción que es contra el pliego, es decir, las reglas con las que me van a evaluar, y un recurso en contra del acto final, es decir,
post-adjudicación. Y entonces, el objeto de la impugnación, a partir de esa lógica de la etapa en la que me encuentro, pues en un primer escenario va a ser un recurso, en el caso del recurso de objeción, que está en la fase de pre-adjudicación, y lo que evita es, y lo que busca es la limitación o remover la limitación a la libre concurrencia, limitaciones injustificadas, porque claro, pueden haber limitaciones justificadas, debidamente razonadas, debidamente motivadas en el pliego, y entonces lo que se va a impugnar, aquí el objeto va a ser el pliego de condiciones, sus diferentes cláusulas, esas que están reguladas en el artículo 90, con más detalle en el artículo 90 del reglamento de la ley general, las generales que tienen que ver, por ejemplo, con el plazo para recibir ofertas, las especificaciones técnicas del objeto contractual, los criterios de evaluación, son los mecanismos de selección, los puntajes que se van a asignar para seleccionar la oferta más idónea, donde se agrega una ventaja comparativa entre ofertas, y claro, los temas de ejecución contractual. Y a su vez también las modificaciones sustanciales es otra parte del objeto de impugnación. Y entonces, ¿qué se entiende? Y esto es importante porque antes con la normativa anterior había como una discusión de qué se entendía por modificación sustancial. Y entonces había que hacer a la suerte construcción, aunque se cuestionara todo el sistema de evaluación, todos los criterios de evaluación, al final había una discusión de si eso era parte de lo que estaba regulado porque la normativa hablaba del objeto. Y el objeto de la contratación entonces es el carro, es el edificio y no necesariamente el criterio. Pues ya esa discusión se acabó. Con la nueva normativa se hace una lectura amplia de esas modificaciones sustanciales y es siempre y cuando afecte en forma sustantiva el objeto de la contratación, las reglas de selección, las reglas de ejecución, como pueden incluso reglas hasta de carácter financiero, etcétera, que puedan tener que ver con lo que es la selección de la oferta más conveniente. Y lo que vamos a buscar con esa impugnación del pliego y de la modificación es precisamente su modificación, su eliminación, su remoción y eventualmente podría ser que incluso la anulación. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un recurso de objeción que se interpone en contra de un procedimiento de licitación menor, bajo el argumento de que está mal seleccionado o mal definido el procedimiento porque lo que procede es una licitación mayor. Y eso implica que no solamente hay mayores controles y mayor publicidad, sino también un modelo de impugnación distinto ante la Contraloría General. Entonces, vean que podría ser incluso la anulación del procedimiento en una etapa muy temprana de lo que es la contratación. Del procedimiento de contratación. Y luego un recurso que es en contra que lo que busca es atender la selección de la oferta más idónea y que tiene que ver con la etapa de post-adjudicación, que es el acto final de adjudicación, que es la forma normal de terminar un procedimiento, y la forma normal también que es el acto final que declara desierto o infructuoso, desierto por razones de interés público en nuestro tratamiento, o infructuoso porque no existen ofertas elegibles según las reglas del concurso. Y en ambos casos lo que voy a tratar es de anular ese acto. Pero este acto impugnable se complementa, y ya lo vamos a ver, con lo que es esa legitimación abierta que tenemos en materia de objeciones y una legitimación un poco más moderada en el caso de la impugnación del acto final. En materia de objeción, tenemos una legitimación tan amplia, digamos, que el potencial oferente eventualmente está cubierto por está cubierto por una presunción de ser oferente por el solo hecho de objetar, por el solo hecho de presentar un recurso, tiene esa presunción, de tal manera que entonces ya no tiene que ir a señalar o detallar o acreditar que se dedica a una actividad, sino que realmente, claro, como toda presunción, podría ser objeto de prueba para ser desvirtuada, pero es una presunción que establece incluso el artículo 253 del reglamento para facilitar ese control, ese acceso a la justicia y esa remoción en una etapa muy temprana de cláusulas que pueden limitar injustificadamente la participación. Además, tenemos una legitimación razonablemente abierta que pasa por una discusión sin llegar a los intereses difusos, pero por una discusión de intereses colectivos y, si se quiere, más corporativos asociados a la comunidad donde se va a ejercer la contratación
y tiene que haber, y está reservada para organizaciones legalmente constituidas para que puedan impugnar el pliego, o grupos en los que surten efectos, que son también organizaciones legalmente constituidas, pero pensemos en grupos profesionales, como el Colegio de Federado de Ingenieros Arquitectos, el mismo Colegio de Abogados, Colegio de Químicos, lectura que se había abierto ya anterior, con la ley anterior, pero más o menos con una suerte de interpretación también y con la normativa actual se hace expreso, se hace, digamos, más claro. Incluso se habla de sectores productivos y sectores empresariales, pero siempre partiendo entonces de un ejercicio de una organización legalmente constituida, y entonces también ese modelo lo que pretende es precisamente esa garantía, esa amplitud que veníamos hablando en una etapa muy temprana, para que el cartel o el pliego, como se le conoce más con la normativa actual, más ajustado a las tendencias más modernas, pues sea susceptible de ser impugnado, sea susceptible de ser discutido, y alguna gente ha planteado también incluso como una suerte de coadyuvancia a la administración en la depuración de las cláusulas del concurso. Y entonces, esa legitimación que se ve un poco más abierta es un poco más cerrada en el caso de la apelación y la revocatoria, porque el reglamento, más claramente, y luego también la ley, ya se podía desprender que al hablar de que era quien había participado en el concurso, era la reserva prácticamente para el oferente. Y entonces nos quedamos en ese modelo anterior de un interés legítimo actual propio directo, y al final entonces esa legitimación la va a tener quien se vea afectado en su esfera de intereses, y esa anulación que se va a dar del acto impugnado, pues en principio debería recaer sobre su esfera de intereses también. Entonces, este ejercicio, además de legitimación, se le abre a quien haya presentado oferta en nombre de un tercero, y se hace expreso también el representante de casas extranjeras. Ahí es interesante también que la normativa en la parte de fundamentación, en el 262 del reglamento, contempla la necesidad de acreditar el mejor derecho a resultar adjudicatario. Y eso, que si bien es cierto, se puede pensar como algo de fundamentación, tiene también relación con lo que es propiamente el mejor derecho a resultar, perdón, con la legitimación, porque al final el mejor derecho para resultar adjudicatario del concurso tiene relevancia desde el punto de vista de la legitimación, porque yo tengo que acreditar que soy una oferta elegible conforme las reglas, desde luego, del concurso, pero además que conforme los parámetros de evaluación, yo ganaría el acto de readjudicación, o ganaría la readjudicación de ese procedimiento. Entonces, parte de la legitimación también, y en que puede haber una discusión de si esto es mejor derecho y si legitimación realmente es una discusión de fondo, porque al final de cuentas la legitimación tiene que ver con el fondo de la pretensión. Lo cierto es que es algo que hay que desarrollar como parte de ese ejercicio también a la hora de interponer el recurso. Un último punto en esto de la impugnación del acto final, y es que en algunas ocasiones se ha dado la discusión de que algunas impugnaciones, por ejemplo, se plantean porque en el concurso se aprecian vicios, una oferta inelegible, una oferta que tiene una nota muy inferior al resto de las otras notas en el orden de mérito, viene y presenta una apelación y señala que hay un vicio grave, un vicio sustantivo que eventualmente merece la anulación del procedimiento. Diría un buen amigo, es la legitimación de si no es para mí, no es para nadie. Y entonces en ese ejercicio hay que plantearse si es efectivamente una sana práctica, digamos, definir la legitimación es el interés en la sana administración o la sana inversión de los fondos públicos. Desde luego habrá que ver casos de casos, esto se complementa mucho con esa competencia que tiene la Contraloría al amparo de la ley orgánica del artículo 28 que comentaba, y en muchas ocasiones, pues la Contraloría pues ha tomado también esos aspectos cuando son aspectos groseros, pero ciertamente no es, también hay resoluciones de la Contraloría en el sentido de decir, mire,
venir a decir que hay un vicio en el trámite del procedimiento no es suficiente como para que usted le brinde legitimación. Hay resoluciones también en ese sentido, de tal manera que en buena lid no es legitimación venir a requerir esta anulación por vicios del procedimiento, porque al final de cuentas, en esa lógica que tiene el interés actual, el interés propio directo, la anulación del acto no va a recaer sobre su esfera de intereses, de tal suerte entonces que pareciera que este ejercicio, que es una mala práctica, debería de evitarse. A nivel de la fundamentación del recurso de objeción y el recurso de apelación, tenemos como un apartado, ustedes lo han visto tanto en la ley general como en el reglamento de la ley, un apartado que tiene general, que regula diferentes aspectos que van desde la fundamentación, la interposición, lo que es el allanamiento, la adición y aclaración, otras figuras que son propias de este general, digamos, de la tramitología de este tipo de recursos, pero un aspecto que es, digamos, tanto de esa parte general como que está regulado a la vez en sus apartados específicos de cada uno de los recursos, es la fundamentación. Y es que la fundamentación es vital, porque no basta con interponer el recurso ante el competente o interponerlo en tiempo. Usted tiene que, como impugnante, tiene que desvirtuar la presunción de validez que cobija el acto final. Y es que esa presunción de validez tiene que ver con la lógica que hablamos al principio de eficiencia, de atención de las necesidades públicas, de oportunidad, de tal manera que no se vale presentar un recurso con argumentos muy graves para que la Contraloría fabrique la prueba. Y esto es importante, o para que la administración fabrique la prueba a la hora de que hace el trámite también en sede administrativa. Y esto es importante porque entonces no solamente se exige en el 88 de la Ley General y en el 246 del reglamento invocar las infracciones sustanciales, sino que hay que aportar prueba idónea y pertinente. Es decir, tiene que, por más idónea que sea una prueba, tiene que ser atinente a lo que estoy discutiendo, a lo que estoy alegando. Y si bien es cierto, puede ser muy pertinente, pues de nada me sirve que sea una prueba técnica, por ejemplo, sobre una discusión de ingeniería estructural rendida por un abogado o rendida por un ingeniero civil que probablemente puede tener un conocimiento, pero que probablemente lo que debería hacer es por medio de un ingeniero estructural, por ejemplo. Entonces, tiene que ser el profesional competente, y en eso insiste la normativa. Y es interesante porque además a nivel operativo o a nivel práctico de esa prueba hay campos ilimitados prácticamente en el recurso, en el sistema digital unificado para juntar toda la prueba desde videos, criterios técnicos, etcétera. Cualquier documento o cualquier elemento electrónico que pueda ser susceptible de ser incorporado al recurso, al formulario del recurso. Y entonces, en el caso del recurso de objeción, que vamos a ir a buscar evitar la limitación a la libre concurrencia y a la igualdad, lo que es cierto es que esa limitación, no solamente hay que alegar que es una limitación injustificada de frente a la lectura del mercado, de frente a la necesidad de la administración. Siempre recuerdo un caso paradójico de una institución, una municipalidad, que estaba comprando camiones y en esa compra de camiones, de camiones recolectores, pedía que fueran con trompa. Y una empresa objetaba y dice, mire, es que mis camiones son europeos, pero cumplen sin ningún problema técnico las necesidades que ocupa la municipalidad. Y la municipalidad contestaba en la audiencia, sí, no, muy bien por los camiones europeos, pero estamos en América, entonces los camiones tienen que ser con trompa. Es decir, la limitación absurda, injustificada, arbitraria, si se quiere, digamos, es lo que hay que discutir, es lo que hay que evitar con prueba, de frente a la realidad del mercado, de frente a las necesidades de la administración, de frente a los requerimientos técnicos, pero además, y es muy interesante que el reglamento insiste en algo que ya por sí también estaba de una forma más general en la normativa anterior y ahora se clarifica, que hay que satisfacerla, hay que demostrar que lo que yo podría ofrecer satisface las necesidades de la administración. Y eso es vital, porque yo puedo justificar todo y demostrar muy bien que hay una limitación injustificada, pero si lo que yo voy a ofrecerle a la administración no cumple o no atiende esas necesidades, al final de cuentas, pues entonces yo tampoco tengo ese ejercicio probatorio cumplido.
Y esto es muy importante porque una gran cantidad de recursos se rechazan por eso, por temas de fundamentación. En concreto, porque no acreditan cómo atenderían esa necesidad de la administración. Y si nos pasamos a la otra acera, al recurso de apelación, la revocatoria, ese recurso en contra del acto final, pues igual hay que invocar la infracción sustancial, rebatir con estudios técnicos, pero un aspecto que la Contraloría ha venido desarrollando, ahí está en la resolución, la RSA SICOP 0193-2023, y hay varias que la han reiterado, hay que acreditar la trascendencia del incumplimiento. Y si bien es cierto, la normativa no lo regula expresamente, lo que sí es cierto es que hay una presunción de validez que cobija el acto final, de tal manera que no se vale venir a decir, mire, es que en un contrato, por ejemplo, de seguridad, de servicios de seguridad, mira, es que no cotizó 2 relojes marcadores que valen 10,000 colones, los dos, en una contratación, no sé, de varios millones de colones, de varios cientos de millones de colones al mes, y entonces tienen que excluir a la oferta adjudicataria por esos relojes marcadores. Bueno, no, eso está muy bien, ya está muy claro el incumplimiento, pero ¿cuál es la trascendencia del incumplimiento? Y en esta resolución se desarrolla la obligación que tiene la administración de no solamente fundamentar eso según la normativa, según el reglamento, sino también el recurrente. Una vez que viene y va a hacer el ejercicio, y si fue declarado inelegible, dice, mire, es que yo sí cumplí, perdón, mire, es que yo no cumplí, o el incumplimiento es relativo, sí, pero ¿por qué no es trascendente? Esa trascendencia del incumplimiento es parte de la carga de la prueba, pero además también del adjudicatario que se viene a defender y dice, no, mire, es que mi incumplimiento no es relevante. ¿Por qué? ¿Por qué no es trascendente? Y si le va a alegar incumplimientos también al apelante, pues tiene que, la carga de la prueba también le aplica al adjudicatario. Entonces, esa trascendencia del incumplimiento es vital, de tal manera que muchos recursos están cayendo porque no hacen ese ejercicio de trascendencia del incumplimiento. No se trata solamente de venir a señalar que hay incumplimientos, hay que explicar cómo afectan gravemente, cómo lesionan la atención de las necesidades públicas. Rápidamente, Don Elar, sí, disculpe, únicamente para verificar el tiempo. Sí, gracias. Ya justamente estaba viendo que me quedan 10 minutos. Ya voy a ajustarme rápidamente a los plazos, en lo que son plazos y un cierre final. A nivel del recurso de objeción, tenemos una interposición de 8 días, una audiencia de 8 días ante la administración. Esa, en el caso de la licitación mayor, es ante la Contraloría. Una resolución que es después de esa audiencia, 8 días. A nivel de la licitación menor también, que es ante la propia administración, una interposición de 3 días y una resolución de 5 días. En general, los casos de licitación menor los conoce la administración, excepto en el escenario de las compras del inciso C, del 60 inciso D, perdón, de la Ley General de Contratación Pública y las compras de la 6914, que son básicamente las compras de la Caja Costarricense del Seguro Social, que si alcanzan eventualmente el monto de la licitación mayor, pues podrían conocerse, en su estimación, podrían conocerse ante la Contraloría General. Una licitación reducida, que es una contratación muy rápida, que tiene a su vez también una objeción de 2 días y una resolución de 3 días de la propia administración. Ahí vean ustedes que ahí no hay que dar audiencia porque es la propia administración. Y el procedimiento de las instituciones que están en competencia, el ICE, JASEC, el INSS, y los bancos, digamos, que están en el 68, la Ley General se le aplican las reglas de la licitación menor. Desde luego, lo que se puede resolver es tanto un rechazo plano, porque no procede, porque estaba fuera de tiempo, porque no era el competente, como, digamos, que se aclare con lugar, sin lugar, o parcialmente con lugar lo que se está alegando. A nivel, luego, también del acto final, la impugnación de infructuoso, desierto o de adjudicación, la licitación mayor se va a reservar para la Contraloría General y tenemos un plazo para resolver de 30 días después de la respuesta de la administración, que se puede prorrogar hasta en 10 días adicionales, una licitación menor que es posible ser impugnada ante la administración, que tiene un plazo muy rápido, digamos, para resolución de 10 días y una prórroga máximo de 3 días. Ahí aplica lo mismo que el caso de 60 inciso D, que para la objeción, para el caso de la competencia de la Contraloría General, y una licitación reducida que tiene también plazos cortos, 2 días para interponerse, una resolución de 3 días, y el procedimiento en competencia también,
que es susceptible de impugnarse en esos casos bajo las reglas de el recurso revocatorio, así como la nueva adjudicación, que es en los casos de determinación por resolución de una nueva adjudicación por supuestos de bienes, servicios y obras por una nueva adjudicación en escenarios de resolución contractual y de la subasta inversa. En el caso especial de los sujetos de derecho internacional público, muy rápidamente aplica como regla general la Ley General de Contratación Pública. Sin embargo, si la ley del préstamo establece un régimen recursivo especial, es factible entonces también que se siga ese régimen recursivo especial que está en la ley del préstamo y como un elemento indispensable a tomar en cuenta es que aunque la regla es que aplica la Ley General de Contratación Pública, si el préstamo no dice nada, lo que sí es cierto es que el Reglamento General de Contratación Pública o el Reglamento de la Ley General de Contratación Pública estableció que debe agotarse el mecanismo de protesta. Y esto ya lo ha reconocido la Contraloría en varias resoluciones y a nivel de oficios también. Valoraciones muy breves. Las impugnaciones, estas son a comparativo con las impugnaciones del año 2022 bajo la ley anterior. En todos los casos han aumentado. Vean, en el caso de la administración casi que aumentaron más de un 100%, 2.966 recursos según lo que llevamos, fueron 1.872 recursos de revocatoria en el año 2022. Igual para el caso de las objeciones, 3.453 objeciones según datos de SIAC, en relación con 968 objeciones en el año 2022. A nivel de la Contraloría, las objeciones y las apelaciones van más o menos parecidos. Las tasas en las que los recursos se declaran con lugar o sin lugar en el caso son muy parecidas tanto en la objeción ante la administración como ante la Contraloría. Vean ustedes que es un 52%, un 50%. En el caso de las apelaciones es un 44%. Y en la revocatoria para el año 2022 tenemos que era un 31%. Eso es de lo que se ve en fondo. Aquí entonces surge la inquietud de cómo estamos atendiendo y que hay un incremento importante, sobre todo de las impugnaciones en vía administrativa y la responsabilidad que esto puede generar, de tal manera que podamos hablar tal vez de algunos retos que puede haber en esta materia, de la impugnación en vía administrativa no sea como esa suerte de pozo seco, ¿verdad? Que dice, que llamaba la atención el maestro García de Enterría, sino que realmente se haga un análisis de cuál es la necesidad y si efectivamente hay hierros en lo que es la promoción de los concursos que deban ser corregidos. 5 retos muy puntuales. Me parece que el acceso efectivo a la impugnación es fundamental, es decir, el acceso a la justicia administrativa, que no se pongan trabas innecesarias en la interpretación de los recursos, es un tema que debemos plantearnos como sistema de impugnación en general. La ampliación de la legitimación, que es un tema que está en discusión, si debe ser cerrada en materia de impugnación del acto final o debe abrirse a otros escenarios. La definición de mecanismos de verificación de la calidad de lo que estamos resolviendo, y no me refiero a si están satisfechos o no los recurrentes o los que pierden, o los que ganan la impugnación, sino me refiero a resoluciones que son claras, que salen en tiempo, que resuelven todos los aspectos planteados, indicadores de esa naturaleza. Me parece que es importantísimo hacer una medición. En el año 2015 el Ministerio de Hacienda había hecho una medición con la metodología de MAPS, de OCDE, y del modelo recursivo en general. Creo que en 2 años, cuando ya se haya ejecutado la Ley General de Contratación Pública, perdón, se haya aplicado la Ley General de Contratación Pública, en esos 2 años de vigencia podría pensarse en una aplicación de esta metodología para medir el modelo recursivo. Y finalmente, mejoras al sistema digital unificado, el SICOP, en cuanto al acceso y la generación de los datos, propiamente en el acceso a la que sea más amigable, que sea más sencillo, que sea más práctico para que evitar los hierros que existen en la interposición de recursos. Y esto es, perdón ahí que me pasara el tiempo más bien. Muchísimas gracias, don Elard. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta que tenemos dice,
¿Cuáles son las implicaciones de la complejidad y la ambigüedad de las leyes y regulaciones en la identificación de un recurso temerario que altera la planificación de la administración pública en relación a la Ley 9986 y cómo estas dificultades pueden ser abordadas para mejorar la eficacia del sistema legal? Sí, hay toda una discusión. El legislador estableció este recurso temerario y claro, puede haber se puede ver medio lleno o medio vacío. Si usted me lo pregunta como posición personal, para mí, a mí me gusta más ver la garantía de impugnación y no me gusta tanto la disposición de temeridad en el sentido de que se castiga la impugnación, se castiga el control, se castiga el modelo. Me parece, como lo decía nuestro compañero Alfredo Aguilar en muchas ocasiones, para eso tenemos una etapa de admisibilidad. Entonces, ¿para qué desincentivar el uso del mecanismo de impugnación, tanto en relación con el pliego como en relación con el acto final? Entonces, digamos que tal vez a mí yo lo trato de ver desde esa lógica, pero es cierto que, aunque tal vez no habían suficientes datos en el trámite del proyecto, pero del proyecto de la ley general, sí me parece que también es cierto que a veces existe un abuso. Y entonces esas ambigüedades y esas inconsistencias deberían ser castigadas eventualmente. Pero realmente en lo que llevamos de este año, realmente no, al menos en la labor de impugnaciones, que ahora sí, fuera de la lectura personal, como funcionario me ha tocado de analizar, yo no he visto realmente un recurso que cumpla con esos elementos, porque hay elementos volitivos, de mala fe, de una intención de dilación, y realmente hay un elemento volitivo ahí complejo, que frente a un recurso que trae prueba, que trae una serie de argumentos, que tratan de buscar, de defender su derecho a la impugnación del pliego o del acto final. Me parece que no he visto, digamos, todavía, o no hemos visto todavía un caso en donde se haya dado esa materialización de la conducta temeraria. Y no son pocos los casos en los que se ha pedido que se declare el recurso temerario. No sé si con eso le respondo su pregunta. Muchas gracias. La siguiente pregunta de Francisco dice: ¿por qué se dice solamente que la impugnación es para cuidar la posible influencia de los posibles proveedores, cuando muchas veces se tiene que impugnar el pliego porque el mismo busca favorecer a un único proveedor? No, completamente de acuerdo. Esa es lo que yo mencionaba, varias características o varios aspectos, perdón, de finalidad que persigue el régimen, pero esta me gustó porque el profesor Daniel Gordon precisamente plantea eso, ¿verdad? En el sentido de que si a veces hay un proveedor que está influenciando para que se direccione, precisamente entonces el mecanismo de transparencia y un mecanismo objetivo ante un tercero imparcial o mediante la propia administración que puede además pedir que, digamos, por ejemplo, en el caso de una revocatoria la conozca el jerarca, es precisamente el que se ve afectado por esa influencia inapropiada o impropia, puede impugnar y puede utilizar esos mecanismos, de tal manera que comparto con usted que la finalidad precisamente es esa, que haya más transparencia y que se adjudique en condiciones de igualdad y en condiciones de mejor selección de la oferta idónea. Muchas gracias. La siguiente pregunta la realiza Duanier y dice así: me surge la inquietud luego de explicada la preclusión. Esto significa entonces que a la hora de apelar el acto de adjudicación no pueden incluirse aspectos relacionados con el incumplimiento del oferente de las condiciones del cartel, porque más bien entiendo que ese es el momento. Sí, tal vez si le entiendo bien su pregunta, es la discusión posterior al recurso de objeción de las características o las regulaciones del pliego. Y esto es interesante porque efectivamente, eso es muy interesante, la pregunta suya, porque claro,
el pliego se consolida. Una vez, si usted no lo objetó, el pliego se consolidó. Y estas son las reglas del concurso, las reglas del carro, las reglas del edificio, las reglas de los servicios, las reglas de la entrega, el medio pago, etc. Y ese se consolidó. Pero, y esto es muy interesante, porque el hecho, y esto es tal vez una de las cosas que quisiera más resaltar, porque traté de hacerlo en la exposición, aunque obviamente ustedes ven que los temas son muchos, es el hecho de que puedo discutir en un recurso de apelación las cláusulas del pliego, ¿no? No se pueden discutir, precluyó, se le cerró la posibilidad, era propio del recurso de objeción. Lo que sí se vale, porque es una obligación de la administración, es que no es que solamente excluya automáticamente una oferta, no es le pone el sello, incumplió el pliego. No, el reglamento lo obliga a hacer el análisis de trascendencia de ese incumplimiento. ¿Por qué ese incumplimiento es tan grave? Que imposibilita la necesidad, la atención de la necesidad, y hay que excluir, hay que castigar a la oferta con la exclusión. Esa obligación que tiene la administración, si la omite, el impugnante puede, en caso de un recurso de apelación o revocatoria, puede venir y señalar, mire, sí, yo incumplí, efectivamente. Muchas veces los abogados tratan de decir, no incumplimos, y a veces es grosero, ¿verdad? El incumplimiento. Pero, y algunos abogados dicen, bueno, pero no incumplí, pero aunque se estimara el incumplimiento, otros oferentes otros proveedores más sinceros, mire, yo sí incumplí, pero el incumplimiento no es trascendente. Por esta razón. Por eso entonces la discusión en la segunda etapa, a partir de lo que usted pregunta, no es de las cláusulas están consolidadas, pero lo que sí puedo discutir es, en la selección y en la decisión de la administración, me sacaron por algo que no era relevante, me sacaron por algo que está en el elenco de aspectos subsanables, me sacaron por algo que, aunque no esté en el elenco de aspectos subsanables, no era de relevancia técnica suficiente. Los dos relojes, en el ejemplo del contrato, es un ejemplo de una resolución de Contraloría. Mira, es que incumplieron 2 relojes marcadores, no los cotizaron, cada reloj valía 5.000 colones. Tiene una contratación millonaria, cientos de millones mensuales de servicios de vigilancia. ¿Cuál es la trascendencia de ese incumplimiento? ¿En qué le afecta la ejecución contractual? ¿Cómo condiciona el precio? ¿Cómo se condiciona el precio de frente a la debida suficiencia en la ejecución contractual? ¿Cuál es el riesgo de incumplir? Todas esas cosas son las que hay que alegar también en el recurso. Yo creo que con eso atendería la pregunta, Silvia. Está bien, muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, el resto de las preguntas que nos han hecho no podemos atenderlas en vivo, pero como les hemos mencionado en otras ocasiones, vamos a hacerlas llegar a don Elar, al expositor del tema de hoy, para que nos colabore y pasado el tiempo necesario para que él pueda darle respuesta por escrito, vamos a subirlas al espacio de gestión del conocimiento de la Dirección de Contratación Pública en la página del Ministerio de Hacienda. El enlace donde pueden encontrar estas preguntas y además las grabaciones de todos los eventos de capacitación que se han organizado de parte de la DECOP, se los coloqué ahí en el espacio de preguntas y respuestas para que puedan copiarlo y reservarlo para el momento en que puedan utilizarlo. Nuevamente le damos las gracias a don Elar por haber estado esta mañana con nosotros compartiendo su conocimiento. Don Elar, si gusta, puede despedirse. No, encantado de compartir con la Dirección de Contratación Pública. El tema es vital para la rendición de cuentas, para la transparencia, para la libre competencia, como lo señalaba algunas de las preguntas de Francisco, creo. Y encantado de compartir esta y en otras oportunidades que la Dirección de Contratación tenga a bien y la REDICOP tenga a bien invitarme. Prometo atender todas las preguntas en el menor tiempo posible. Muchas gracias y que estén muy bien. Muchísimas gracias, don Elar. Le recordamos a todos los participantes que la próxima semana tendremos la última conferencia de este ciclo formativo. El tema de la misma es Buena Administración y Compras Públicas y va a estar a cargo del señor Jaime Rodríguez Arana.
Así que desde ya les invitamos a conectarse y acompañarnos la próxima semana. A todos, muchísimas gracias por conectarse, por acompañarnos y que estén muy bien.